A veces no es tristeza lo que pesa. Es una especie de neblina interna que no te deja ver con claridad. Sabes que tienes que decidir algo, pero cada opción parece un riesgo, y el miedo a equivocarte se vuelve tan fuerte que prefieres no moverte. Has orado, has pedido señales, has esperado palabras claras, y lo único que sientes es silencio. Un silencio que duele porque te preguntas si Dios te escucha o si estás caminando solo. Quizá hoy estás aquí porque esa confusión ya cansa, porque te despiertas con la misma pregunta y te duermes con la misma duda, preguntándote si dar un paso te acercará a la voluntad de Dios o te alejará para siempre de ella. Tal vez lo más pesado no es la decisión en sí, sino la responsabilidad que sientes sobre tu futuro, porque nadie quiere fallarle a Dios. Nadie quiere mirar atrás y pensar que tomó el camino equivocado, y esa presión va creciendo hasta paralizarte. Empiezas a analizarlo todo, a darle vueltas a cada detalle, a imaginar escenarios que aún no existen. Y mientras más piensas, menos claridad tienes, como si tu mente se llenara de ruido. Y en medio de ese ruido aparece una pregunta silenciosa pero constante. ¿Y si Dios ya decidió algo para mí y yo no lo estoy entendiendo? ¿Y si su voluntad es clara pero yo estoy demasiado asustado para verla? Hay momentos en los que incluso la oración se vuelve pesada, porque ya no sabes qué pedir. Repites las mismas palabras, haces las mismas súplicas, pero el corazón no siente descanso, y empiezas a dudar no de Dios, sino de ti mismo, de tu capacidad para escuchar y para entender, también para obedecer. Y eso duele más que cualquier respuesta negativa, porque el silencio de Dios se siente como una habitación oscura donde no sabes hacia dónde caminar. Y sin darte cuenta empiezas a tomar decisiones pequeñas desde el miedo, evitando avanzar, postergando, esperando que algo externo te empuje, cuando en el fondo lo único que deseas es una certeza interior que te diga avanza. No tengas miedo, estoy contigo. En medio de esa confusión hay una promesa que no nace del optimismo humano, sino del corazón mismo de Dios. Una promesa que no depende de tu claridad mental ni de tu fuerza espiritual, sino de su fidelidad, y esa promesa está escrita en el Salmo 32:8, donde Dios dice con una ternura firme y directa: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No es una frase bonita para consolarte un momento, es una palabra viva, una promesa que Dios hace a personas reales que también tuvieron miedo, dudas y momentos de oscuridad, y aún así fueron guiadas paso a paso. Cuando Dios dice, te haré entender, no está prometiendo una revelación inmediata, ni una visión completa del futuro. Está hablando de un proceso interior, de una inteligencia que no nace del razonamiento excesivo, sino de una comprensión que se va formando mientras caminas. Muchas veces queremos que Dios nos muestre todo el camino de una sola vez, como un mapa completo, pero su forma de guiar es distinta. Es más parecida a una lámpara encendida a tus pies, como dice el Salmo 119:105, una luz que no ilumina todo el horizonte, pero sí el siguiente paso, y eso requiere paciencia, confianza y humildad, para aceptar que entenderás mientras avanzas. Esa forma de guiar nos incomoda porque va en contra de nuestro deseo de control. Queremos certezas antes de obedecer, garantías antes de confiar, pero Dios trabaja al revés. Primero invita a dar el paso y luego va aclarando el camino, no porque quiera confundirte, sino porque quiere formarte, porque en ese proceso tu fe se fortalece y tu corazón aprende a depender de Él. Entender no significa saberlo todo. Entender significa reconocer que Dios está conduciendo incluso cuando no ves con claridad. Y esa comprensión llega cuando aceptas que no necesitas tener todas las respuestas para seguir caminando con fidelidad. La segunda parte de la promesa dice algo aún más profundo. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí Dios no habla de instrucciones, habla de relación, de cercanía, de una mirada que acompaña. Porque discernir la voluntad de Dios no es solo escuchar una orden, es aprender a mirarlo a Él. Muchas veces estamos tan concentrados en el problema que dejamos de mirar al Padre. Como un niño que se queda paralizado porque mira el obstáculo y no el rostro de quien lo cuida, pero cuando ese niño levanta la vista y encuentra la mirada de su padre, algo cambia, no desaparece el riesgo, pero aparece la confianza para avanzar. Dios no te guía desde la distancia, no te señala el camino, y se queda observando desde lejos. Él camina contigo, te mira, te conoce, ve tu miedo y aún así no te suelta. Su mirada no es de juicio sino de cuidado, de corrección amorosa cuando es necesaria, de consuelo cuando dudas. Por eso la voluntad de Dios no se discierne solo con la mente, se discierne con el corazón dispuesto a permanecer bajo su mirada. Porque cuando sabes que Dios te mira, ya no caminas solo, caminas acompañado, y esa certeza transforma la forma en la que enfrentas cualquier decisión. Luego viene una advertencia que a veces pasamos por alto. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Y aquí Dios no está siendo duro, está siendo honesto. Porque hay dos formas de obedecer. Una es por amor y confianza, la otra es a la fuerza, cuando el dolor o las consecuencias nos obligan. Dios no quiere arrastrarte hacia su voluntad, quiere que camines libremente hacia ella, porque la obediencia forzada no transforma el corazón,
solo evita el castigo, mientras que la obediencia nacida del amor genera paz, incluso en medio de la dificultad. Y esa es la diferencia entre resistirse y entregarse. Muchas veces pedimos guía, pero cuando llega en forma de invitación a soltar algo, a cambiar de dirección o a confiar sin pruebas, nos cerramos, nos volvemos tercos, y entonces la vida misma se encarga de enseñarnos lo que Dios quiso mostrarnos con suavidad. No porque Él sea cruel, sino porque nos ama demasiado como para dejarnos estancados. Por eso, esta advertencia no es una amenaza, es una invitación a confiar antes de que el dolor nos obligue, a escuchar con el corazón abierto antes de que las circunstancias hablen más fuerte que su voz. Ahora surge una pregunta importante: ¿cómo se siente la respuesta de Dios cuando llega? Porque muchos confunden la voz de Dios con emociones intensas o impulsos repentinos, pero la guía de Dios suele venir acompañada de una paz profunda, una paz que no siempre elimina el miedo, pero sí lo calma, una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que estás en manos seguras. El miedo grita, presiona, apura. La voz de Dios susurra, invita, sostiene. Y aunque el camino sea exigente, su voz no genera confusión ni desesperación. Genera una serenidad que se va afirmando con el tiempo. Esa paz no siempre aparece de inmediato. A veces llega después de orar, muchas veces lo mismo, después de guardar silencio, después de dejar de exigir respuestas rápidas, porque Dios habla en el silencio tanto como en la palabra. Y en una vida tan ruidosa, aprender a callar es un acto de fe. Cuando te detienes, apagas el ruido interior y exterior y te colocas delante de Dios sin argumentos ni exigencias. Algo comienza a ordenarse dentro de ti, no porque todo se aclare de golpe, sino porque tu corazón se alinea con su presencia. El consejo de personas sabias también es parte de esta guía. Dios habla a través de otros, de personas que no están atrapadas en tu miedo, que pueden ver con más objetividad. Pero ese consejo debe llevarte a la paz, no a la presión. Porque la voluntad de Dios no se impone, se propone, y cuando algo viene de Él, aunque te desafíe, no te aplasta, te sostiene, no te roba la libertad, la fortalece. Por eso es importante distinguir entre una voz que te empuja por ansiedad y una voz que te invita desde la confianza. Si hoy estás confundido, no significa que estés lejos de Dios. Muchas veces significa que estás justo en el punto donde Él quiere enseñarte a confiar de una manera más profunda. La confusión no es señal de abandono, es parte del proceso de crecimiento, porque Dios no solo quiere llevarte a una decisión correcta, quiere formarte en el camino, quiere enseñarte a caminar con Él incluso cuando no entiendes todo. Y esa es una gracia que solo se aprende viviendo, no leyendo ni escuchando, sino entregando cada paso con humildad. Quiero invitarte ahora a hacer una oración, no como una fórmula mágica, sino como un acto sincero del corazón. Repítela conmigo si lo deseas. Señor, hoy me presento ante ti con mi confusión, con mis miedos y mis dudas. Reconozco que no veo con claridad y que tengo miedo de equivocarme. Pero confío en tu promesa, confío en que tú me harás entender y me enseñarás el camino en que debo andar. Pongo mis decisiones en tus manos y descanso bajo tu mirada. Quita de mí la terquedad y dame un corazón dócil, capaz de obedecer por amor y no por miedo. Padre, te entrego aquello que no puedo controlar, aquello que me quita la paz, y te pido la gracia de caminar paso a paso, sin exigir respuestas inmediatas, confiando en que cada pequeño avance hecho contigo es seguro. Enséñame a escuchar tu voz en el silencio, a reconocer tu paz como señal, y a aceptar tu voluntad incluso cuando no coincide con mis planes. Hoy decido confiar, hoy decido caminar contigo, sabiendo que no estoy solo y que tus ojos están puestos sobre mí en cada momento de mi vida. Si al escuchar estas palabras sientes un poco más de calma, si algo dentro de ti comienza a descansar, no es casualidad. Es Dios recordándote que no te ha soltado, que sigue guiando tu camino incluso en medio de la niebla. Permite que esta paz te acompañe después de que termine este video. Y si deseas seguir caminando en este espacio de silencio, fe y también consuelo, puedes suscribirte a este canal, no para encontrar respuestas rápidas, sino para seguir aprendiendo a confiar, porque a veces la mayor guía no es saber exactamente a dónde vas, sino saber con quién caminas mientras avanzas.